Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en este día tan especial. Hoy seguimos conmemorando ese día del orgullo LGTB. Desde este martes España sigue en ese camino, sigue avanzando. Seguimos siendo uno de los principales países en defensa de los derechos y de las libertades y de la identidad sexual de cada uno y cada una de nosotras. El pasado martes, ayer mismamente, se dio luz verde a la nueva ley trans y ley LGTB para seguir defendiendo todos estos derechos, como estamos diciendo. Esta tarde nos encontramos aquí para presentar una editorial y un libro. Creemos que es algo sobre lo que debemos seguir trabajando también, el fomento de la lectura. Es parte importantísima para seguir adquiriendo conocimiento y parte de nuestra cultura. En este caso tenemos aquí esta tarde a la editorial Les, la primera editorial dedicada exclusivamente al colectivo LGBT en español. Es una editorial que nace en Murcia, con lo cual es un doble motivo de orgullo. Una editorial dirigida por una chica, murciana también, Bárbara Guirao, que ahora después nos hablará y nos explicará un poco todo lo que contiene la editorial, los títulos, cómo se inició, el camino que lleva, la trayectoria. Y luego nos acompaña también Inés Miralles, Inma Miralles, escritora, que su primer libro lo publicó precisamente con esta editorial. Y el título del libro era, me he perdido, Una de esas chicas. Ese es uno de los libros dentro de la gran variedad y el abanico que contiene esta editorial. Aquí nos encontramos también con Carmen Llago, psicóloga de la Concejalía de Igualdad. Ella va a ser la que va a hacer de moderadora en esta charla. A ella ya me han comentado hace un rato tanto Bárbara como Inma, que lo que pretende es que esto sea un acto participativo, que una vez que ellas respondan a las preguntas y a todo lo que se les vaya planteando por parte de Carmen, que os animéis a preguntarles, que os animéis a informaros. También deciros que el libro de Inma lo tenemos aquí sobre la mesa, podréis adquirirlo al final del acto, y si queréis, yo ya le he dicho a Inma que el mío me lo tiene que dedicar. Me imagino que dedicarías cualquiera de los que te pidan, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo voy a dejaros que vosotras ya toméis las riendas de esta tarde, de esta charla, de este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos a las dos. Es un placer teneros aquí y sigamos fomentando entre todos un poquito más la lectura. Vinculadas por la editorial, vinculadas por un libro. Y bueno, yo lo primero agradeceros vuestra predisposición ante la invitación aquí desde la Concejalía de Igualdad de Alhama, y lo que tenemos previsto esta tarde pues es un encuentro con preguntas. Vamos a ir investigando, indagando un poquito qué es esto de Les Editorial. Bárbara, ¿nos cuentas por qué Les Editorial? Pues la editorial surgió hace 3 años y surgió un poco casi por casualidad, porque yo, digamos que vengo del mundo audiovisual y tenía que reciclarme, siempre me han interesado el mundo de las letras, y entonces buscaba, digamos, abrirme camino pues en los servicios editoriales, algo así un poco difuso, ¿no? Trabajar para otros. Y de repente por ocio di con una página web llamada Wattpad, donde autores, noveles colgaban sus contenidos de unos fanfiction, que es ficción de fans sobre obras ya previas, otros originales, y me encontré con que había un material de autoras que publicaban libros LGBT o LBT para chicas, y de lectoras que incluso, o sea, que vi que la gente que demandaba eso, y además que la calidad de algunos era lo suficientemente buena como para pasar al circuito comercial. Y nada, entonces dije, bueno,
soy correctora, maquetadora, quiero hacer cosas, quiero ver estos libros publicados, pues monto una editorial. Y entonces, pues casi sin quererlo, pues me vi haciendo cursos de edición independiente, de ley de propiedad intelectual, de bueno, un montón de cosas que parece que no, que es coger un libro y ponerlo en una librería, pues no, es mucho más. Y nada, pues monté la editorial con 3 o 4 autoras que confiaron en mí sin tener redes sociales siquiera, y poco a poco pues fue creciendo y ya llevamos 3 años y 26 títulos, y uno de ellos pues es de una autora murciana, una de esas chicas, y así es como surgió Les y su línea editorial enfocada un poco, o sea, a cualquier público, pero más bien por el perfil de las autoras, pues a un lector, digamos, o lectora adulto joven, ¿no? Más o menos. Bueno, yo rescatando un poco la biografía de Bárbara, que así tirando un poco de los orígenes, ¿no? Ella formó parte del equipo de realización y guión del primer programa de televisión que se hizo en España con contenido LGTBI, que se llamaba Hasta en las mejores familias, cuando trabajabas en Madrid. Y bueno, pues ¿no? Me gustaría preguntarte qué nos puedes tú contar de tu aventura, cuál fue la semilla del proyecto, lo has contado un poquito, ¿vale? Pero si quieres contar un poco más sobre, en 3 años, como 29 títulos, ¿no? Y quiénes han estado a tu lado, tu equipo. Pues al principio una de las cosas que tuve clara es que no quería, o sea, digamos que mantengo una relación de amor-odio con el propio nombre de la editorial. El hecho de que sea Les es como muy, esto es lo que somos, esto es lo que vendemos, si lo quieres lo tomas y si no. Pero, por un lado, esa etiqueta de literatura lésbica o sáfica le viene bien a la lectora que quiere encontrar esos contenidos, pero por otro lado crea prejuicios hacia la gente y dice, esto va de 2 chicas que no me interesa. Cuando en realidad lo que queremos publicar, o sea, quitar la orientación de las protagonistas y es que sería una historia cualquiera, no gira en torno a ese hecho, o sea, es de misterio o de fantasía o de ciencia ficción o de suspense, pero es importante que exista esa representación. Entonces por eso también quise dividir la colección por géneros tradicionales, es decir, está la de romántica, está la de ciencia ficción y fantasía, la de policíaca, misterio y la de no ficción o narrativa general. Y bueno, y no sé si he respondido a tu pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Bueno, el equipo, sí, pues empecé, ahora mismo somos 6 personas, cada una con diferentes tareas o tiempos que le dedica. Yo soy más de 8 horas al día, o sea, quiero decir, hago un poco de todo. Y tenemos pues a Marta, que se dedica al tema un poco de las redes sociales, junto con Steph, que es una chica mexicana que lleva todo lo que es diseño de Instagram, Thais de Barcelona, o sea, somos una de cada punta de España. Marta es gallega y Thais lleva todo el tema de... hacemos eventos, más que presentaciones, cuando se puede. Solemos hacer eventos para hacer varias presentaciones en Madrid o en Barcelona y aglutinan a gente y lo organiza esta chica. Y Noelia, que es la otra pata murciana, que no ha podido asistir hoy, que lleva cosas audiovisuales tipo book trailer o grabar las presentaciones. Y ese es el equipo, más o menos. O sea, que es una editorial muy conectada con la población, con el colectivo, ¿no?, de mujeres, y hay una interrelación con pues, no es solo vender libros, ¿no? O sea, como crear también comunidad. Si nos puedes contar un poco de esa dimensión. Bueno, por un lado, sí que apostamos mucho por las redes sociales, primero porque es que sin redes sociales, sobre todo al público al que vamos, es imposible darse a conocer, pero sí que tenemos muchos contenidos en la web, nuestra web está viva, las autoras dan contenidos de interés, tenemos ficción gratuita y también un club de lectura
que tiene más de 200 miembros y entonces pues cada mes eligen un libro de los nuestros, lo comentan, la autora va a final de mes a comentarlo también, a que pregunten. Entonces las presentaciones, hay realmente una relación bastante de feedback entre las autoras y las lectoras que las siguen por redes, que están al tanto de lo último, que interactúan mucho. Entonces se crea como una comunidad que no solamente el libro, sino lo que lleva detrás. O sea, la autora que ha hablado con esta lectora que está esperando que cuando sacas el libro, que cuando te vamos a ver, y que piden más contenidos, quieren saber. Tenemos, por ejemplo, en las redes todos los viernes un directo con una autora en Instagram, pues simplemente para hablar de cómo te va la vida, como tal. O sea, es decir, crear esa comunidad de no solamente toma este libro, va de esto, cómpratelo. Inma, ¿tú quieres decir algo? Bueno, pues que me parece genial. O sea, el tema de hacer comunidad a mí me parece fundamental por motivos evidentes y creo que lo hacemos bastante bien. O sea, yo todavía no he tenido mi café con Bárbara. Estás apuntada. Me tocará este verano, pero me parece fenomenal y es súper interesante. O sea, al final poder tener un contacto más íntimo con las autoras, saber, pues eso, a qué se dedican, sus manías, sus cosas a la hora de escribir, yo creo que también hace como mucha piña, mucho fenómeno fan, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y entonces, pues, me parece súper guay la iniciativa. Y no, quería añadir solamente que se nota mucho, porque tenemos muchísimas seguidoras que son de Latinoamérica, y se implican un montón porque realmente es que demandan esos contenidos. O sea, y a lo mejor pues no pueden tener el libro dedicado, no pueden ir a la presentación porque los gastos de envío son carísimos y tal, pero realmente son muy apasionadas en las redes, supongo también por la carencia a lo mejor o por sus circunstancias o lo que sea, ¿no? Depende, obviamente aquí en España también hay circunstancias y de gente que más, ¿no? Pero quiero decir que esa comunidad es enriquecedora no solamente a un nivel de literatura, sino a nivel humano, ¿no? De conocer otras realidades, de exponer los problemas y bueno, pues que por esa parte que me toca, pues estoy contenta con el resultado. Y bueno, una pregunta que es casi retórica, pero ¿es todavía necesaria una editorial que hable de la diversidad de las mujeres? Va para las dos, ¿no? La pregunta corta es sí, o sea, la respuesta corta, y la larga es que sí, también. Pero la voy a hacer un poco más larga. Sí, porque aunque el sueño es que no exista esa etiqueta, es decir, que puedas encontrar un libro de dos chicas y que eso no sea lo relevante, sino porque esté, digamos, normalizado y no tenga que existir una sección literatura que como si fuera, yo qué sé, algo... En realidad, es como he dicho antes, si le quitas el género, a no ser que gire en torno a la aceptación o al hecho en sí de la orientación o de la identidad de género, las historias, una historia de amor es una historia de amor, si tenemos un libro de zombies, pues es de supervivencia y eso, ¿qué iba a decir? Eso, ¿no? Eso. Pues sí, que ojalá llegue un día en el que no sea necesaria, pero ahora mismo sí lo es, porque la gente quiere leerlo y quiere encontrarlo con facilidad y no tener que bucear en un mundo de libros para encontrar el que te interesa. Sí, pues es que lo dices tú muy bien, yo que añado. Pues sí, que literatura específica para mujeres LGBT, pues sí, en el terreno de la amplitud de los géneros que tiene la editorial, yo estoy de acuerdo en que sí, que se... A ver, ¿cómo lo explico? La literatura generalista de ciencia ficción, por ejemplo, cualquiera puede encontrar... Es que lo has dicho tú todo. Sí, a ver. Que lo suyo sería que en lo general hubiera diversidad. Exactamente. Pero como no lo hay, exactamente, tenemos que crearla. Sí, efectivamente. Es que lo dices tú. Ya no lo... ¿Sí?
Y yo tengo una curiosidad, ¿no? Las siglas, ¿no? LGTBI+, incluso que habéis puesto, el más, en vuestro caso es LBT+, ¿cómo quedan representadas en la editorial? O sea, ¿qué tienen que ver unas historias con otras, las L's, las B's, con las T's? ¿Qué es el más en vuestra literatura? Bueno, realmente el más es una convención que realmente implica pues que todo lo que no está ahí representado, ¿no? Entonces nos gustaría ahora mismo el 99% de lo que editamos, las protagonistas, los personajes que salen son o lesbianas o bisexuales y heterosexuales, hay un montón, es decir, como en la vida. y por ejemplo, personajes trans o no binarios hay súper poquitos en un par de relatos o 3, pero es que no porque no queramos, sino es que si no nos lo mandan o de una calidad que consideremos suficiente, pues no podemos publicarlo. Pero vamos, que estamos abiertas a la diversidad de todo tipo, y no solamente de orientación o de identidad, sino que nos encantaría diversidad también de corporal, de aspecto, de mental, o sea, quiero decir, que abarque, que no todos sean, no sé, como muchas veces en la literatura que te ponen, o en las series, o en lo que estamos acostumbradas a hombres y mujeres guapísimos y estupendísimos y tal, ¿no? Entonces estamos abiertos a la diversidad de todo tipo, pero claro, lo tienen que escribir. Y precisamente una cosa que tenía también pensada y que la has abierto tú, ¿cuál es tu criterio, cuál es vuestro criterio para seleccionar los libros que publicáis? ¿Cuáles entran como por el filtro, cuáles no? O sea, son criterios, ¿cómo son? ¿Cómo es ese criterio? Pues hay veces que o sea, el criterio es el de calidad. Ese es el criterio. Hombre, y que tenga contenido LGBT, claro, porque si no, pues no somos la editorial para ese libro. Pero claro, la calidad es subjetivo, como todo. Habrá gente que un libro que hemos publicado pues le parezca que ha leído 40 iguales, o que le parezca que qué mal está la trama o tal. Pero bueno, que sí que creo que hay unos mínimos, yo creo que nuestros libros tienen bastante calidad, pero que el criterio es ese, y sobre todo también que no haya aspectos demasiado tóxicos con respecto, ¿no? O sea, obviamente en las relaciones y en todo pues puede haber pues de todo, ¿no? Pero es que como de eso ya hay bastante, o sea, publicado, y ponen en películas y en series, han puesto siempre al personaje LGBT un poco marginal o malvado, tal, como ya hay tanto, pues vamos a darle otro. O sea, no queremos ser perfectos, pero que tengan sus complejidades, pero que no... que evitamos, si podemos, dar una imagen negativa del colectivo. Y ese es el criterio, calidad. Hay veces que con leer 3 páginas te engancha o dices esto no, y hay veces porque tienes que llegar hasta el final tenemos dudas, tal, pero bueno, el criterio es ese, intentar que sea algo con calidad para que la gente le pueda pues comprarlo, interesarle. Y a raíz de lo que estás diciendo sobre la importancia, ¿no?, de representar positivamente la afectividad entre chicas en sus diversas dimensiones, ¿no? ¿Qué aporta la literatura actual, LGTB o LBT, a diferencia de lo que había antes? Al escenario, yo recuerdo, ¿no?, la adolescencia, leer libros o películas donde la protagonista, si era lesbiana, siempre moría, se suicidaba, una relación entre 2 mujeres nunca fructificaba, no había vida, ¿no? O sea, como que... Y eso culturalmente tiene repercusiones muy serias, ¿no?, sobre la salud de las personas, porque es como que no puedes proyectarte en la vida, no puedes, como si no hubiera vida para ti, ¿no? Y las relaciones homosexuales siempre estuvieran condenadas. Entonces yo creo que ha cambiado bastante el escenario en ese sentido, ¿no? Esta pregunta va un poco para las dos. ¿Qué pensáis vosotras sobre esto? Pues yo reconozco, o sea, yo no soy el público objetivo de mi editorial, porque tengo unos cuantos años más, en teoría, pero bueno, que el público objetivo es algo etéreo y tenemos lectoras de todas las edades, pero yo he redescubierto el placer de leer con autoras jóvenes, porque
escriben, no digo con... O sea, yo creo que escriben como con menos prejuicios o autocensura. Es decir, que esto es una generalización bestial. Es decir, que habrá autoras experimentadas que escriban súper fresco y tal, ¿no? Pero que en general yo creo que se ha perdido esa pátina del hecho de que todo gire en torno al salir del armario, al cómo me acepto, no sé, es como que está superado, entre comillas. Entonces las autoras novelas quieren ver otras cosas, es decir, quieren pues saber, pues chica conoce a chica, qué pasa, o una historia de ciencia ficción donde las protagonistas pues se enamoren, aunque la historia vaya de otra cosa. Y yo creo que eso es la frescura que aporta las autoras noveles o jóvenes, simplemente por las experiencias que han tenido. No sé si opinas igual. Sí, yo creo que lo decíamos el otro día. Al principio a lo mejor la literatura LGBT estaba más orientada a las relaciones amorosas, específicamente porque había una demanda más de eso, era todo eso. Y ahora sí que la demanda es más amplia. Es lo que decíamos antes, pues ciencia ficción, fantasía, cualquier historia ya puede implicar una relación entre dos mujeres sin mayor importancia, y a lo mejor antes, hace 20 o 30 años sí que era la importancia de la demanda era más relacionada con las relaciones amorosas, con el salir del armario, con las cosas que en esa época eran más complejas que ahora. ¿Y Les Editorial es una editorial feminista? Claro. Pues cuéntanos. Sí, no, pues fíjate, tenemos una colección, esto es una primicia, tenemos una colección que es de feminismo, pero es que no nos mandan nada específicamente solo de feminismo, y hemos llegado a la conclusión que tenemos que fundir la de no ficción, es decir, ensayo en general, con feminismo, porque realmente es transversal. Es decir, todo lo que publicamos va a tener un matiz de feminismo, o si no, es para criticar el cis hetero patriarcado. Entonces, claro que es feminista, o sea, es que no se me ocurre explicar por qué, digo, es que no puede haber otra opción. A lo mejor hay más. Sí, bueno, es que al final ser LGTBI es en sí feminista, yo creo, o sea, me parece incompatible ser del colectivo y no ser feminista, porque al final cuando no eres heteronormativo, eso se refleja en todas las partes de la vida. Entonces el movimiento feminista, si hay algo que es inclusivo y eso, o sea, que es que cualquier mínima desviación de la norma ya implica una subversión del orden establecido, del patriarcado y tal. Entonces yo creo que va intrínseco, no puede ser de otra manera, al menos yo lo veo así. Bueno, y estoy pensando, ¿no?, en el momento actual, ¿no?, que hay tanto discurso, o sea, tanto o no tanto, ¿no?, pero sí que es evidente un discurso, se están generalizando discursos de odio, ¿no?, hacia determinados colectivos y hacia la diversidad sexual. ¿Cómo estáis viviendo esto en vuestra editorial y tú, Inma, como escritora, ¿no?, que públicamente pues haces una apuesta en la sociedad? Hombre, a nosotros, o sea, como editorial, de momento no hemos tenido haters, ¿no?, o odiadores profesionales que digan, o sea, que nos manden mensajes de, no sé, pues de odio, ¿no? Pero obviamente sí que notamos, pero por lo que se ve también, por lo que comentan pues, conocidos en las redes sociales, que es que ha habido un aumento de discriminación y de asaltos realmente, o sea, de palizas por ir un chico con su novio por la calle. Entonces no nos ha afectado, digamos, visiblemente, pero obviamente, claro que nos afecta en el sentido de que, pues eso, que es un paso hacia atrás de la sociedad en general en la que estamos. Entonces, pues fatal, ¿no? Sí, yo la verdad que bastante satisfecha últimamente con haber publicado este libro, porque además es un libro que a mí me parece, pues es subversivo como mínimo, y de hecho lo publicamos en 2018, ¿no? 2018. En 2018, y la cosa entonces estaba muchísimo más tranquila que ahora. Entonces, que esté en la calle este libro ahora,
personalmente a mí me satisface de una manera particular porque es como, bueno, pues tenemos que dar el coñazo en todo lo que podamos. Yo sé que libros como este, como los que publica Bárbara en todas las colecciones, fastidian, y tenemos que fastidiar porque nos están comiendo la tostada por algunas partes y hay que reaccionar. Entonces al final lo piensa, yo en particular, subjetivamente, yo lo pienso y digo, es que estoy muy orgullosa de haber publicado este libro, porque de haberme atrevido a publicar este libro, porque igual es más necesario ahora en 2021 que cuando lo publicamos en 2018, y eso es muy triste. Bueno, pues como ya el libro está, ¿no?, está encima de la mesa, estáis hablando de él, cuéntanos de qué va tu libro. Bueno, pues el libro realmente tiene un argumento sencillito, es un viaje por carretera de 3 amigas que se reencuentran después de mucho tiempo, y realmente es una literatura muy intimista, es de descubrimiento de la identidad, esto que también está ahora muy a la orden del día. Fui una pionera en... Pues entonces, pues nada, el reencuentro significa para ellas como una reconexión con pues a lo mejor partes de su vida o de su forma de ser, pues que habían dejado olvidadas por eso, por intentar amoldarse a las normas establecidas y demás, pues cosas que no pasan a todos. Al final vivimos en una sociedad que nos presiona para comportarnos de una determinada manera, actuar de una determinada manera, y a veces pues no queremos. Y entonces pues va de eso, va de cómo ellas se dan cuenta de que realmente no son quienes ellas quieren ser en realidad. Y bueno, es bonito en ese sentido de cómo al final rodearte de gente que pasa por las mismas o por cosas parecidas que tú, te ayuda a salir adelante de una manera que a lo mejor si no te relacionas, lo que hablábamos antes de la comunidad, si no te relacionas con más gente como tú, pues te sentirías muy sola, muy apartada, con más dificultades a la hora de afrontar cambios importantes en la vida, que al final yo creo que te hacen más feliz. Y fundamentalmente yo creo que va de eso, sí, en un sentido muy amplio. ¿Quieres decir algo? Bueno, Pues precisamente uno de tus personajes, de los personajes de la novela, ¿no?, Paula, ¿no?, tiene un conflicto ahí, una lucha interna muy importante, ¿no?, con su orientación. ¿Por qué incluiste este conflicto interno en tu novela? ¿Lo considerabas que era importante que quedara, ¿no?, ahí? Bueno. Sí, pues eso, antes estábamos hablando de que los temas amorosos a lo mejor, o de salida del armario, están un poco superados en la literatura LGBTI, pero yo creo que en ciertos ámbitos, incluso de nuestra sociedad, que se supone que es una sociedad muy moderna, sigue siendo duro. Entonces sí, a mí me sigue pareciendo necesario escribir sobre algo tan básico en la vida de cualquier persona disidente en este sentido, como salir del armario. Así que es verdad que yo intenté hacerlo de una manera pues, profunda, porque es verdad que historias de sota, caballo y rey, de salida del armario, pues sí que hay muchas, pero yo creo que una profundización en los motivos psicológicos, personales y tal, era lo que a mí me interesaba hacer, y yo creo que, o sea, yo quedé bastante satisfecha con el resultado de Paula. Aquí estamos pasando lo del así micrófono. sí, yo podría así es verdad que no me he dado cuenta. Estoy así. Vale. A mí una de las cosas que me gustó mucho de la novela es la estructura. O sea, me parece... yo no conocía el nombre, lo del road novel o road novel, ¿no? Ese formato, si quieres contar un poquito sobre cómo está escrita, porque realmente es un valor, ¿no?, en tu escritura. Ahí sí. ¿Este se oye? Sí. ¿Se oye? Pues yo sí que es verdad que la estructura es particular, porque me interesaba meter varias voces que se las oyera a ellas lo más posiblemente al personaje. O sea, yo quería establecer unos personajes muy bien definidos, entonces pues quería meter varias voces. Y entonces introduje un recurso de grabación como algo que reproducía unas grabaciones de grabadora de conversaciones entre ellas, y luego también fragmentos de diario, y luego ya pues una narración más convencional. Y hice este experimento, que a mí la verdad que el resultado a día de hoy me sigue gustando,
por eso, aparte de hacer una lectura más dinámica en una novela que es intimista de por sí, porque me interesaba que se viese el pensamiento de cada una, no solo en la narración, sino como de una manera más directa. Entonces hay fragmentos de diarios y con la voz, o sea, en los diarios y en las grabaciones ellas como que se expresan de una manera más directa, las vemos más a ellas, y luego la narración es una parte que se dedica más a indagar en sus motivos, su psicología y eso que comentaba antes. Sí, yo voy a añadir simplemente que la estructura que tiene, junto con el estilo, súper cuidado y muy personal, es lo que más me llamó la atención de la obra. Porque además el que esté con tantas voces hace pues eso, que en primera persona, pues con los diarios de Paula o de Victoria, o con esas grabaciones que hacen como un efecto como de documental, ¿no? O de docudrama, pues le otorgan un realismo que te lo crees, ¿no? Y bueno, y quería nada más que añadir que lo que comentamos, que el libro pues parte de la trama gira en torno a Paula y a su reconocimiento, ¿no? Quiero decir que también publicamos historias de reconocimiento o sea, quiero decir, porque siguen haciendo falta, solo que antes eran solo todas esas, solo eran así todas. Y además acaban fatal y como muy dramáticas, como que se vivía de una forma muy con mucho drama, ¿no? Como muy, ¡buah!, la que me ha caído. Y bueno, no os voy a decir el final de una de esas chicas, pero a mí me gustó. No, como dijimos el otro día, no les spoiler. No hagas un spoiler. Sí, Paula y Victoria, ¿no? Las dos protagonistas, en principio se odian en la adolescencia, tal, se reencuentran, Andrea hace ahí de vínculo, las une en el viaje. Yo te quería preguntar por este aspecto romántico, o sea, esto de los polos opuestos se atraen, o sea, ¿cómo planteas tú el romanticismo en la novela en estas dos que en principio parece que van a terminar fatal en su trayecto? Pues sí, a ver, es que da mucho juego. Es verdad que es un poco cliché lo de los polos opuestos, pero al final el tratamiento que le des a los clichés también le puede dar su interés. Y yo, al hacer mi intención al menos era hacer una historia muy, pues que su confrontación se entendiera muy bien a nivel psicológico, a nivel íntimo, decir, bueno, es que no es una cosa tonta que se lleven mal, es que tienen unos motivos muy profundos para llevarse mal y luego para ir llevándose mejor. Y eso me interesaba mucho, o sea, como al final, cuando conoces a alguien de verdad, pues tu relación puede cambiar radicalmente. O sea, cuando de una manera superficial de conocerte a lo mejor en el instituto, cuando eres joven estás más mediatizada por las expectativas del entorno, que es lo que le pasa a Paula, que está muy mediatizada por eso, y entonces se convierte en una persona que ella realmente no es, y esa persona se lleva muy mal con Victoria. Y luego cuando se van conociendo mejor, pues la cosa cambia. Y la verdad que me parecía súper interesante indagar en eso y estaba muy bonita. Y bueno, ya así por cotilleo curiosidad, ¿qué hay de ti en esos personajes? Si es que hay algo. Sí, bueno, en los personajes que se hacen siempre hay algo de quien los escribe. Yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que me identifico mucho con Andrea, con la que hace de motor de la historia y de vínculo entre ellas. Pero bueno, sí que se puede decir que en las tres hay cosas mías, claro. Y ¿tienes nuevos proyectos? ¿Es tu primera novela? ¿Tienes más cositas escritas por ahí? Bueno, estamos en ello poco a poco. Sí que me gustaría terminar un proyecto dentro de poco y bueno, y ya a ver qué pasa. Pero sí, esta es mi primera novela y yo estoy bastante contenta con el resultado. Esto ya es publicidad, pero para ser una primera novela está muy bien. Está muy bien. No, quería comentar una anécdota, que es que el primer manuscrito que me mandaste no era este. No. Era otro que me gustó mucho, además era de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción, ¿no? Y me gustó mucho y le dije,
venga, mándamelo, y le faltaba, o sea, que no, que era como las editoriales suelen tardar mucho en responder, pues fue en los primeros momentos que los recibía con amor. Bueno, sigo recibiendo con amor todos los manuscritos, pero con menos tiempo. y no estaba acabada, y me dijo, pero tengo esta otra, y la leí, me encantó también, y bueno, pues aquí estoy esperando a que termines esa primera. Sí, yo tengo intención de acabarla, lo que pasa es que es mucho más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. Sí, o sea, es que era un mundo complejo. Es un mundo muy complejo y entonces da mucho de sí. O sea, mi intención es terminarla algún día, pero pues, que hay mucha tela que cortar. Bueno, pues hemos tenido la recepción de manuscritos cerrada, porque teníamos muchos, tenemos cubierto ya hasta el año próximo, pero la abrimos el lunes. El lunes pasado ya está abierta. A ver si me da tiempo, ya que el lunes. No, que ya está abierta. Ya, vale. Para ayer. Sí, y yo también investigando así en redes y tal, sé que tienes un blog, ¿no? Sister Wisdom. Sister Wisdom, sí. Bueno, sí, lo tenía, sobre todo hace un par de años estaba más activo. Es que yo fui mamá hace un par de años, entonces desde entonces pues ya no me puedo dedicar tanto, pero sí, sigue abierto, los contenidos siguen accesibles, es una revista feminista y yo creo que es muy interesante. O sea, está un poco abandonado ahora, pero vamos, que también tenemos intención de recuperarlo dentro de poco, ahora que está también la cosa muy candente en cuanto a temas y conflictos, incluso dentro del feminismo. Sí. Y ahora que nombras tú tu maternidad, ¿hay historias o sea, la maternidad es un tema en alguno de los libros de la editorial, o a ti se te ha planteado esa cuestión para novelarla? No sé. Yo alguna vez hemos estado dándole vueltas a una segunda parte de una de esas chicas y yo al enfocar la posibilidad sí que sacaría el tema, o sea, totalmente, porque es un tema también sin explorar en el ámbito LGTBI, bueno, y en el general hay muy pocas novelas, ahora cada vez más sobre la maternidad, pero sigue habiendo muy pocas. Y sí, yo por supuesto que tengo intención de explorarlo alguna vez porque tela marinera. Sí. De momento no tenemos ningún libro, o sea, que lo toque ese tema, pero porque no nos ha llegado, es decir, que estamos abiertas a, pues eso, si al final todos los temas son interesantes y se tratan bien, o sea, que si nos llegan, pues bienvenidos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ahora mismo es el momento de abrir así al público general y quien quiera hacer una pregunta, un comentario, si alguien tiene alguna curiosidad. Hay mucho más por decir, ¿verdad? Pero bueno, a ver si podemos responder a... ¿Sí? ¿Ha levantado la mano? ¿No? Bueno, mira, pues yo estoy pensando, sé que el cine os gusta a las dos. A Bárbara la conozco de más tiempo, ¿no? Y hemos compartido a veces sobre cine y demás, pero sé que el cine también te gusta a ti. ¿Llegarías a un guión, a una pantalla, alguna novela? ¿O te gustaría escribir un guión para una peli? O no sé. Bueno, precisamente hace poco leí un libro que me encantó. Bueno, hace poco. No hace tampoco, pero me gustó mucho y lo veía totalmente para... No sé si conocerás a la autora, se llama Ana Flecha. ¿Te suena? Que me suena muchísimo, pero no he leído nada. Ha salido un libro hace poco suyo, pero no es ese el que yo leí. El que yo leí se llama Dos novelitas nórdicas. ¿Te suena? No. Bueno, pues una de las novelitas, la primera, es una historia además LGTBI también. Es una historia súper, bajo mi punto de vista, cinematográfica. Yo lo estaba viendo y la estaba leyendo y me dieron muchísimas ganas de escribir un guión de ese libro. O sea, que no lo descarto. No descarto escribirle a esta chica y decirle, oye, soy una friki. Porque, aparte de una historia preciosa,
también muy, muy profunda, muy intimista, de una chica, yo creo, con rasgos autistas, que además hace muy bien lo de sugerir la relación que ella tiene con su amiga, que al final nunca se llega a explicitar, pero se ve perfectamente que ella estaba enamorada de su amiga, y me parece una maravilla ese libro. O sea, que sí, que yo tengo una mente cinematográfica también, y cuando leo cosas así que me impresionan, las veo como guión de una manera fácil. Sí, algunos de los libros que hemos publicado, la verdad es que la forma por la que están escritos son fácilmente adaptables a lo audiovisual. Entonces, bueno, no sé si aquí habrá algún productor interesado. Pero vamos, y yo creo que, hombre, una de esas chicas sí que tiene mucho de intimismo, pero el propio formato de road novel pues se presta a road movie también, muy fácilmente. Sí. Total. Y bueno, y tenemos un libro que se llama Escondidas, que lo hemos sacado ahora, justamente hace un par de meses o 3, Escondidas en el cine, y que es súper interesante porque hace de una periodista que habla sobre el cine en el siglo XX y hace una especie de introducción para poner en contexto las películas y el por qué se hacían ciertas cosas y por qué se le otorgaban a ciertos personajes de ciertas características, y hace una lectura de 21 películas, un análisis, donde realmente se querían explicitar personajes lésbicos, pero como la censura era muy férrea y no podían, pues utilizaban sus triquiñuelas para sortear eso. Solo que, ¿qué pasa? Que muchas veces, si era muy explícito, es decir, esa historia, para que saliera un personaje así, tenía que acabar mal. O sea, es decir, lo decía no sé, en Estados Unidos creo que, ¿cómo se llamaba? El código Hays, ¿no? Y es decir, entonces por eso también yo creo que hay un estigma de que todo personaje, en este caso pues de chicas, o sea, es que o acaba en drama, o se suicida, o muere, es decir, fatal. Y eso es algo como que es lo que decías tú antes, que se ha mamado mucho y ha generado mucho daño. Y bueno, si a alguien le interesa el cine, pues puede comprar el libro, es el que digo. Escondidas en el cine. Sí, y, sí, a mí, bueno, claro, a mí como psicóloga pues, me parece fundamental, ¿no? Porque para la salud mental es necesario tener una representación positiva, una representación de que puedas hacerte de ti misma, de las relaciones que puedes tener, de la vida que puedes tener un imaginario, ¿no? Yo, claro, tener 15 años y un vacío, ¿no? De qué puedo vivir, con quién, ¿no? Como que no hay sitio para mí en una sociedad, es tremendamente, ha sido un daño, ¿no? Una violencia cultural, y que han vivido al final de forma muy directa pues personas que se han visto en psiquiátricos, en terapias de estas que se llamaban de conversión, que intentaban pues eso, totalmente confundir y trastornar, ¿no? a las personas. Y luego pues muchas personas que se han suicidado por el camino, ¿no? O sea, o que bueno, al transgredir también se les ha agredido, ¿no? Entonces es muy importante, no solo para la salud de las personas LGTBI, sino también para la sociedad en su conjunto, porque las personas LGTBI no solo son Pepita, Juanito, sino hay una familia alrededor, hay unas amistades, es decir, es una cuestión colectiva, ¿no? Esta cuestión. Entonces, que exista cultura en este sentido, yo creo que es fundamental. Claro, y cultura mainstream, como se dice, es decir, generalista, que llegue a todo, porque esto hacemos unos libros que lo va a ver la gente que lo busque, ¿no? Pero es súper importante que ya en las televisiones, en las series, en lo que entra en casa, que haya representación, pero no solamente representación, sino representación positiva y normalización.
decir que hay veces que meten al gay o a la lesbiana en la serie y se dedica a eso, a ser gay y lesbiana, pero me parece que no tiene otra misión. Entonces yo recuerdo por eso lo que comentaba antes de los fanfiction, que es ficción de fans, tiene tanto poder porque los lectores y las lectoras que ven la serie de turno donde le han matado a su personaje, donde han insinuado que la chica iba a acabar con la chica, pero no, era simplemente para tener la audiencia gay ahí y tal, y al final se va con el chico y tal. O sea, ese maltrato, pues la gente dice, oye, que yo quiero que me cuentes la historia que yo quiero leer, y hay autoras pues que se las cuentan, ya está, con mayor o menor recursos, pero oye, cumplen su función y realmente la gente quiere leerse normalizado en las historias, en cualquiera, de espías, de lo que sea. Y por eso es súper importante también, pues eso, que la diversidad se cuele en las casas, en las series, pero eso todavía, en las series, en las películas, en los programas de televisión, pero todavía está ahí, hemos avanzado, pero todavía no lo suficiente. Sí. Me está viniendo a la cabeza una serie que yo creo que veíamos nosotras en en nuestra adolescencia, a lo mejor tú todavía eras un poquito más pequeña, que era Xena la princesa guerrera, ¿no? La relación que tenía con, no me acuerdo cómo se llamaba la otra chica, la rubia, Gabriel. Los sábados por la mañana. Entonces era una serie totalmente normalizada, preciosa, preciosa, que con cosas, pero que muy interesante, ¿no? Y ahí estaban ellas dos, que se notaba que tenían una relación entre ellas y que llegaba, la veía la abuela, le gustaba a la abuela a la de 15, a la de 30, a los chicos también. Sí, ahí estaba lo que se ha llamado el subtexto de la serie, es decir, que quien quería ver que había una relación lo veía, porque además es que los guionistas ya dijeron que es que lo hacían aposta. Y quien no, dice, no, sé que son amigas. Digo, bueno, sí, amigas que se dicen te quiero, que se soban, que no sé qué, que viven la vida juntas, que tienen celos si aparece tal. Entonces, pues bueno, pero sí que es cierto que para quien lo quisiera ver, a veces era tan obvio que yo creo que calaba, aunque fuera inconscientemente, en la abuela que lo veía, en la tarde, decir, porque había cosas que eso de amigas no era. Entonces yo creo que aunque no se lo nombrara, pero yo creo que se daban cuenta. Las abuelas saben mucho de eso, creo. Sí, además hace poco ya se volvió más, el subtexto desapareció y se convirtió en algo explícito en las telenovelas, incluso en Amar en tiempos revueltos, por ejemplo, hace unos años, que de hecho yo creo que, no sé si a propósito o no, pero eso hizo subir la popularidad de esta serie, porque ya se convirtió en la trama principal, era la trama principal de una temporada larguísima, era la relación entre dos amigas, entre dos amigas que se convierten luego en que al final termina, bueno, no voy a hacer spoilers, pero una trama principal en una telenovela de sobremesa, de las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde, eso ya era, pues, las abuelas, los abuelos ya lo veían de una manera más clara y eso sí que normaliza muchísimo. A mí la verdad que aquello sí que supuso, yo dije, esto está cambiando de verdad. Claro, y sobre todo, yo no digo que tengan que acabar bien, pero es que de verdad, eso está estudiado, hay estadísticas. Si eres lesbiana o mujer bi en una serie o una película, es que tienes poca esperanza de vida. Te matan o mueres o te suicidas o acabas fatal. Entonces los personajes heterosexuales también mueren y tal, pero es que hay muchos más proporcionalmente. Entonces pues sí que ya, por eso digo que es importante la representación, pero que todas no acaben como el Rosario de la Aurora, por favor. De hecho, yo alguna vez he leído lo del síndrome de la lesbiana muerta, ¿no? Sí, es que ha pasado, es que pasa. Y también, en inglés se llama, mi inglés es fatal, bury o bury your gays, es decir, entierra tus gays, porque es que realmente era un tópico, también supongo que heredado de la censura, que es que personaje gay que había o lesbianas que tenía que pasarlo fatal. Era como que, bueno, sé que es lo que le toca. Sí, además lo que estábamos hablando antes, que al estar la gente tan ávida de referentes y te aferrabas desesperadamente a esos destinos que al final eran trágicos, eso psicológicamente también minaba muchísimo. Es que
al final es la cosa más cruel, o sea, no tienes referentes, y lo que tienes es gente que acaba fatal siempre, se acaba suicidando, acaba en un manicomio. Eso es horrible. O solo, sí, pues una lectura siempre muy malas, entonces pues para la gente de entonces es que, o sea, para que veamos el efecto que tiene la cultura en la vida real de las personas. Es que al final los referentes es una cosa muy seria, no es una cosa tonta, es una cosa muy seria que tiene unos efectos reales en la vida concreta. Entonces pues, bueno, que esté cambiando ya es una buena noticia. Sí. Y sí, porque al final es una cuestión de estigma, y además ese estigma no es que lo viva solo la persona, sino que esa vergüenza, ¿no?, de ese tabú de no poder hablarlo en casa, de no poder, o de que la madre o la abuela o el padre no se atreva, ¿no?, a decir mi hija es lesbiana o mi hijo es gay o tengo una hija trans, ¿no? Y bueno, pues como si dice mi hijo acaba de echarse una novia, ¿no? O sea, siempre ese silencio, esa prudencia, ¿no? Es un daño social enorme y personal directo para quienes lo viven. Me gustaría saber si tenéis estadísticas sobre vuestras lectoras y si son solo exclusivamente lesbianas o LGBT. Y me gustaría saber si tenéis algún tipo de no sé si es táctica, porque creo que sería muy interesante que este tipo de novelas no llegase solo a las que lo demandan, sino que llegase a los heteros, a los niños, que lo encuentren natural. Porque si solo llega a las personas que ya son lesbianas, creo que no conseguimos nada. Estaría bien que lo encontraran normal ellos. Una vez mismo se me ocurre, por ejemplo, yo si puedo hacer spoilers, la serie Élite, que ven todos los niños. En ella sale esa temática, es clave. A lo mejor demasiado exagerada para mi gusto, debería ser más normalizado y no tanto centrado en el sexo. Pero bueno, lo que yo quiero saber es estadísticas. ¿Quiénes son los lectores? Y si tenéis alguna forma de introducirlo en colegios, en bibliotecas. Hombre, nosotros no tenemos estadísticas, nos tenemos que basar un poco en las redes sociales y en los perfiles de la gente, que en su inmensa mayoría son chicas. También hay algunos chicos, pero o sea, ojalá pudiéramos llegar a todos los sectores y tal, pero aparte del tema en cuestión, es que tenemos que tener en cuenta nuestras dimensiones, o sea, adentrarse, hacer, o sea, en la casa del libro, con un montón de ejemplares, con es decir, ejemplares acompañadas de una publicidad que lo acompañe, es decir, porque no solo dejarlos allí, porque yo he intentado hacer campañas y conforme han ido, han vuelto. Entonces, ojalá, y sí que ahora, por ejemplo, es una cosa que estamos empezando a hacer ya, que es a contactar con bibliotecas. Precisamente tengo que agradecer al Ayuntamiento de Alhama, porque ha hecho una compra para poner en la biblioteca para tener acceso para todos, ¿no? Y en Murcia también han hecho una compra, no solamente de la editorial, sino de otros libros, y el LGBT, para poner puntos arcoíris en la biblioteca. Está fenomenal. El tema también es que o sea, faltan recursos y falta educación en la gente, en el sentido de que, quiero decir, que la editorial está en la web, o sea, en internet, en redes, y no hacemos, o sea, está para todo el mundo que nos quiera seguir. Es decir, no decimos, no, te pedimos el carnet, tú sí, ¿no? O sea, ojalá nos leyeran heterosexuales, pero vamos, a porrillo, y de todas las edades y niños. Pero es que se nos escapa a nuestro control, y también porque hace falta mucha inversión para poder llegar, a lo mejor, ¿sabes? Y ojalá, pero es complicado, no tenemos la varita para decir, ay, pues a través de aquí, porque simplemente a veces, incluso en la biblioteca, lo han comentado de colegios o de centros, es como decir, no, esto no, porque se identifica muchas veces, no sé si en lo gay también, pero sobre todo la palabra lesbiana, lo pones en Google y todo lo que te aparece es porno. O sea, porque sí, pues porque los hashtags, lo que sea, entonces
la gente como que lo asocia con un rechazo, como que va a haber sexo o algo así. Digo, mira, no, o sea, sí, vas a ver por lo mismo que puede haber en cualquier otro libro. O sea, que es complicado, pero ojalá pudiéramos. Quería preguntar, Bárbara, porque habéis hablado de los niños, ¿no? A la hora de llevar material de la editorial a las escuelas, por ejemplo. Y yo quería preguntar si creéis que está preparada la sociedad para realmente tratar, ahora mismo que parece que estamos, incluso algunas opciones políticas plantean retroceder derechos, recortar derechos a las personas, si eso en nuestra sociedad estaría preparada para llevarlo a las escuelas para que se normalizara y los niños pudieran acceder a historias en las que hay personas, niños con orientaciones diferentes, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre, es que pienso que la educación es esencial. O sea, para evitar lo que está pasando ahora, tiene que haber libros en los colegios. O sea, no podemos esperar a que la situación cambie, porque es que el niño que tiene otra identidad, que es diferente, lo está sufriendo ya. Y el hecho de que exista, o sea, que el profesor dé una lectura, y solo que, claro, nuestros libros a lo mejor son de una franja de edad, pues, no sé, de 14 para arriba o de 15 para arriba, pero hay cuentos infantiles que otras editoriales, y que, o sea, que los contenidos explican las cosas de una determinada forma que son más adecuados para esas edades. Y es súper importante, o sea, que se normalice desde la escuela para que los futuros niños no hagan bullying a ese chico que es distinto, y para que no se conviertan en el futuro en gente que apalea al distinto. O sea, quiero decir que sí, que sí, es que, y si la cosa se pone peor, más todavía hay que intentarlo. ¿Está preparada la sociedad para eso? Es que tendrá que prepararse. O sea, quiero decir, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos pues habrá que empezar a preparar a esos niños. Simplemente para que no tengan acoso en las escuelas, porque ese libro es importante para el que es LGBT y para el que no. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de una serie para adolescentes, creo que se llamaba Los 100, con un personaje secundario, episódico, que era una chica lesbiana que tenía un affair, ¿no? con la protagonista, que era bi, y era un personaje muy querido por el público, porque además que fuera lesbiana era pues secundario, porque ella era la jefa de una tribu, no sé qué, bueno, en fin, que era de ciencia ficción, una cosa así un poco loca. Pero el caso es que, como esta Miller, una anécdota de una chica, una adolescente, que veía esa serie con su padre y contaba en redes que su padre decía, ¡ay, Lexa, qué bien me cae! No sé qué baja tal. Y eso le dio fuerza, o sea, esa positividad en esa representación, luego la matan. Pero bueno, es lo que duró. Pues le dio fuerza a esa chica para decir, papá, es que soy como ella. Y que su padre viera y decir, mira, pues sí, me cae súper bien, sí, es genial. O sea, ¿qué más da que esté con la otra chica? Pero sí que, se normaliza. Entonces, por eso, ¿estaba preparada ese padre para ver eso? Pues si no estaba, se preparó. O sea... Yo pensaba en el fin parental, por ejemplo. O sea, si ya se está planteando que se pueda coartar y que no se hable de determinadas cosas en un colegio, hablar de diversidad, de orientación sexual, pues... Claro, pero es que hay que... En la biblioteca, que no dejen hablar de una charla y que en la biblioteca de la escuela haya libros de esa temática, yo creo que habrá gente con ese pensamiento. Claro, pero sí, lo entiendo el punto de vista, pero es que por un lado hay que meterse. O sea, quiero decir... que si por el PIN no dejan dar charlas, que tal, que no sé qué, obviamente dudo que en ese colegio que admiten eso, pues tengan libros. Pero oye, pues habrá que seguir tocando puertas hasta que quiten el PIN y tengan libros. O sea, quiero decir que sí, o sea, obviamente si no quieren, pues no lo puedes hacer, pero que el momento nunca es tarde, o nunca es pronto, quiero decir, o sea, vamos que sí. En resumen, sí.
pues bueno, esta cuestión de la educación, ¿no? La educación afectivo-sexual y educar en la diversidad sexual. Es que, claro, todas las niñas y todos los niños tienen ese derecho, ¿no? Porque cuando una criatura nace, ¿quién sabe lo que va a elegir, lo que va a ser? Entonces, privarle de ese derecho es coartarle la posibilidad de desarrollo en su vida y el desarrollo humano. Y al final pues será lo que quiera ser. O sea, es que por decirle, ofrecerle opciones en la vida no significa que vaya ni a ser heterosexual, ni homosexual, no, sino sencillamente le está evitando un sufrimiento y le está ofreciendo un camino de libertad. Entonces, aparte que es un derecho, yo creo que es un derecho, ¿no? de las personas y del ser humano. Y ahí las madres y los padres y el Estado lo que tiene que facilitar, ¿no? El crecimiento de las personas, no obstaculizarlo. Sí, bueno, sí, La, quiero decir la que cultura contribuye a eso. claro, el hecho de que no se diga que hay personas LGBT, por ello no van a dejar de existir. Entonces, o sea, es decir, que hay, para mí, el hecho de que no se den esas charlas, de que haya ese veto por proteger al niño, porque es algo de los padres y tal, es que para mí es algo de derechos humanos. Está por encima. Entonces, o sea, ese padre le está haciendo daño a ese niño. O sea, quiero decir que para mí no admite discusión. Es como, yo qué sé, un nazi que se carga al judío y tiene unos argumentos de así, no sé, es que me da igual tus argumentos, sinceramente, es que estás equivocado. Debería haber una garantía de eso, porque yo estoy de acuerdo totalmente. Al final esos padres están perjudicando desde el punto de vista de los derechos humanos, sin ir más lejos, a su hijo o a su hija. Entonces es un tema muy complejo, pero de alguna manera tendremos que llegar a una solución, porque tiene que haber una garantía, es lo que hablábamos antes, que hay gente que por suerte lo tiene más fácil porque tiene un entorno favorable con su familia, amigos y tal, pero hay todavía mucha gente que lo sigue teniendo muy chungo. Y en esta sociedad, o sea, no hay que irse muy lejos. Entonces, el Estado, no sé cuál es la solución, porque yo lo veo y es muy complejo, pero tenemos que alcanzar un mínimo de garantías de proteger a esa gente, que realmente las personas a su cuidado lo que van a hacer es hacerles la vida imposible, que es así. Si tú eres como eres y tienes un padre o una madre que no ve más allá de sus narices, pues no puedes pagar tú por eso, porque al final somos individuos. Quiero decir, si has tenido la mala suerte que has caído en una familia, que tu padre y tu madre son unos reaccionarios, pues te tiene que proteger alguien. Eso tiene que estar garantizado. De alguna manera lo tendremos que ver cómo lo hacemos, vamos, el Estado. Pero a ver, es que es muy, muy complicado, porque en una democracia que al final un partido como este, tan sumamente anacrónico, alcanza las instituciones, pues hay mucho por hacer, es así. Bueno, daros las gracias, sinceramente, ha sido un placer escucharos, de verdad. Creo que, como hemos dicho al principio, debemos seguir avanzando en la cultura. El conocer las cosas y el saber qué es cada cosa, lo único que nos hace a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras es poder decidir en qué dirección nos vamos a dirigir después. Al final, como ha dicho Carmen, por muchas cosas que nos tapen, por muchas cosas que nos quiten, por muchas cosas que nos nieguen, como uno tenga una tendencia o uno quiere ir en una dirección, al final da 5 vueltas, pero al final va en la dirección que busca, con lo cual no es necesario prohibir nada, al revés, fomentar el conocimiento, dar la posibilidad de que cada uno tenga esa libertad de elegir en cualquier cosa, incluso en la diversidad sexual, por supuesto, porque es una libertad que todos tenemos y que todas tenemos. Y bueno, ya como ha dicho Carmen, vamos a despedir a estas dos grandes mujeres. Creo que ha sido fantástico escucharos. Y como ha dicho Carmen también, pues ahora si queréis acercaros o a llevaros el libro, o a preguntarle cualquier cosa, o a sugerirle cualquier cosa, incluso si tenéis por ahí algún manuscrito escondido, pues traedlo y así con disimulo, se lo dejáis por aquí a Bárbara y a ver si cuela. Muchísimas gracias. Como habéis dicho también, que lo has apuntado tú, Bárbara, María José, Mariola, os acercáis por aquí. Hemos comprado, es cierto, una
Mariola es nuestra alcaldesa, que no la conocéis, y María José es la concejala de Educación y de Cultura. Hola. Y Antonio Espinosa es nuestro concejal de Juventud. Pues eso, que hemos comprado una serie de libros. Nuestra alcaldesa es educadora, profesora, entonces estamos muy implicados con este tema, con cualquier tema que sea enseñar. Y esta compra de libros que se ha hecho tanto a la editorial, como tú también has dicho, hemos comprado a la editorial y hemos comprado otra serie de libros, tanto para Punto Violeta como para Punto Arcoíris. Creemos que es muy importante que las bibliotecas se vayan llenando de palabras, de sueños, sea ciencia ficción, y que toda la diversidad de las personas esté representada en ellas. Por lo tanto, María José será la que se encargue de acoplarlo en la biblioteca y haremos esa publicidad y esa propaganda para que todo el municipio conozca que esos libros están ahí y que pueden adquirirlos, pueden llevárselo a su casa y disfrutar de ellos. Muchísimas gracias. A vosotras. Y lo esperamos próximamente.